¿Qué es lo que quiere decir? Que en estos 15 minutos ustedes me van a presentar su avance, ¿ok? Fíjense que tiene que ser algo bien concreto, bien específico. No necesitan hacerme una presentación de PowerPoint, no, nada de eso. Se trata simplemente de que ustedes nos vamos a reunir en una mesa y ustedes van a decir, mire, esto avancé, ¿no? O esto avanzamos. Entonces, yo lo que voy a hacer es que con una lista de chequeo voy a ir marcando para encontrar los avances que ustedes hicieron. Ustedes tienen que haber cumplido todo lo que está en la banda amarilla del trabajo, ¿ok? Si el trabajo está perfecto, si está satisfacción, no tienen nada para hacer, para mejorar, yo voy a dar 5 puntos, ¿ok? Es lo que le decía. Si el trabajo está incompleto, si el trabajo le falta algo, si no entendieron, si se complicó. Por último, hasta si no hicieron nada, voy a dar de abajo de 5 puntos hasta 0. ¿Cero qué significaría? 0 significaría que ustedes no presenten nada, que si no pudieron hacer nada, también pueden arriesgarse. Pero si fueran a sacar 0, me dicen, no vamos a ir a la reunión, ¿ok? Es para que yo no los espere, digamos, ¿ok? Pero siempre es bueno que vayan porque lo vamos a observar. Si hay cosas que no están bien, lo vamos a corregir, ¿ok? Yo voy a dar las pautas de cómo se tiene que corregir. Como les dije antes, la esencia de todo esto es que lleguemos a diciembre con un trabajo bien hecho. O sea que es la oportunidad más bien para ganar puntos para diciembre, ir ahora, ¿ok? Entonces todos tienen que presentarme su avance. Y va a ser bien concreto, 15 minutos, así chin, chin, van entrando y saliendo. Tienen que ir los 3 y lo vamos a hacer de forma presencial, ¿ok? ¿Queda claro de esa parte, muchachos? Sí, ingeniero, está todo claro. Disculpe, ¿el lugar más o menos dónde va a ser? Miren, yo quería hacerlo en la universidad, pero ahorita que me doy cuenta, los de la universidad, ahorita que están en pandemia, están medio flojos. El otro día fui a la biblioteca porque quería averiguar algunos libros para ustedes. Disque trabajan a las 3, pero uno ya va a 2:15 y ya deambulan los fantasmas allá. Me he dado cuenta de que prácticamente están trabajando hasta mediodía, 1 de la tarde. Entonces voy a sondear. Si no lo hacemos en la universidad, que es el lugar ideal, quizás lo hagamos en el parque urbano, ahí debajo de los árboles. Yo les mando la ubicación específica, dónde, y les digo, y ahí lo hacemos en el parque urbano. Si no nos atiende la universidad, ¿ok? Pero ¿por qué lo quiero hacer presencial? Pues porque presencial hay más capacidad de interactuar, me pueden mostrar mejor ustedes las cosas, podemos corregirlas a lápiz, ¿no? Por eso es que quiero hacerlo. ¿Ya? Listo, pueden presentar, muchachos. Ya, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañero. A nosotros nos tocó exponer el sistema estructural en los edificios industriales. Los integrantes son mi persona, Diva Marlene Kilo Aiza y Carolina Magali. Siguiente. Bueno, en las plantas industriales en general hacen falta edificaciones que aíslen el ambiente interior donde se realiza la fabricación del medio ambiente exterior con condiciones climatológicas en muchos casos adversas. El sistema estructural es el soportador de los elementos que constituyen estas edificaciones. Siguiente. Bueno, el sistema estructural es el encargado de soportar y transmitir las solicitaciones exteriores como ser el viento, nieve, sismo, etc. Y las solicitaciones interiores producidas por las personas, por las máquinas o sistemas de soporte a las cimentaciones y estas a su vez los transmiten al suelo de cimentación. En el presente tema se describen los 4 elementos a considerar que son los esfuerzos, el sistema estructural, la cimentación y el suelo. Para una localización determinada y unas máquinas también determinadas, los esfuerzos y las características resistentes del terreno son los datos del problema que vamos a ver
Y las incógnitas son el sistema estructural y la cimentación. Se trata en el tema la selección de los sistemas estructurales, los sistemas isoestáticos e hiperestáticos, los materiales estructurales y los criterios de la selección de los mismos. Siguiente. Bueno, los objetivos que vamos a ver son definir cuáles son las funciones del sistema estructural, exponer cómo el sistema estructural es uno de los elementos de un sistema de orden inferior y que no se puede considerar aisladamente en el diseño de un edificio industrial, indicar cuáles son los tipos de sistemas estructurales existentes, indicar cuáles son los criterios básicos para la elección de un sistema estructural, indicar cuáles son los materiales estructurales que se utilizan en las plantas industriales y los criterios de la selección de los mismos. Poner otras cuestiones fundamentales como la flexibilidad en el diseño y en el otro es exponer la influencia del coste de un sistema estructural en el conjunto de un edificio de planta industrial. Siguiente. En el punto 7.1 vamos a ver sistema estructural, las generalidades. En las plantas industriales, en muchos casos hacen falta edificaciones que separen el medio ambiente exterior con condiciones climatológicas adversas y en el medio ambiente que se necesita para la realización de las operaciones unitarias del proceso de fabricación y para los puestos de trabajo necesarios. El sistema estructural es el soportador de todos los elementos que constituyen estas edificaciones. Un sistema estructural tiene la misión de soportar y transmitir las solicitaciones exteriores y las interiores a las cimentaciones de los edificios, permitiendo movimientos de todas partes de los edificios. Siguiente. Bueno, acá vemos el sistema estructural que compone los siguientes puntos, que son las deformaciones admisibles, las cimentaciones y el suelo de cimentación. En el sistema estructural tiene dos aspectos, que son los esfuerzos interiores que serían dentro del sistema estructural, que, bueno, estos son aquellos que pueden producir las máquinas que realizan el proceso de fabricación, como ser los esfuerzos estáticos de máquinas, esfuerzos dinámicos, pesos propios, esfuerzos de sistema de transporte, etc. Y en los esfuerzos exteriores que serían fuera del sistema estructural, son aquellos que actúan sobre los cerramientos y cobertura de los edificios, como ser el viento, la nieve, los sismos, las variaciones térmicas, etc. El sistema estructural que podemos decir que soporta y transmite los citados esfuerzos a las cimentaciones, las cuales a su vez los transmiten al suelo de cimentación, es decir, a la zona de contacto entre las cimentaciones y el suelo propiamente dicho. Un sistema estructural de las cimentaciones y el suelo de cimentación forma un sistema o un conjunto de orden superior. En el punto de cimentación es el lugar donde donde se va a sentar el edificio industrial que viene determinado por su capacidad portante, que es una combinación de los esfuerzos que es capaz de soportar y las deformaciones que sufre para tales esfuerzos. Resulta que para cada sistema estructural habrá una cimentación adecuada y para cada cimentación habrá un sistema estructural adecuado. En el punto 7.2, que sería la selección de sistemas estructurales, antes de entrar en cómo se selecciona un sistema estructural, vamos a intentar clasificar los sistemas estructurales con el ánimo de ver más claramente las posibilidades de opción que tenemos. Hay dos formas de clasificar al menos los sistemas estructurales según estén concebidos y considerados espacialmente o por su grado de estabilidad. Siguiente. La primera pregunta que nos debemos hacer acá es ¿qué no debemos hacer si queremos una estructura espacial para asimilar a una estructura plana
o realmente queremos una estructura espacial. Como podemos ver en la figura 7.3, muestra una estructura realmente espacial que se puede asimilar a una estructura plana. Y en la figura 7.4 se muestra una estructura espacial no asimilable a una estructura plana. Las cargas están en un plano perpendicular al plano de la estructura. Siguiente. Otra forma de clasificación de proyectar las estructuras estáticamente determinadas o estructuras estáticamente indeterminadas. En la estructura estáticamente determinada, es una estructura estáticamente determinada, es una estructura que puede ser analizada mediante los principios de la estática, en la cual la supresión de cualquiera de sus ligaduras conduce al colapso. Se conoce esto como una estructura isoestática, como podemos ver en la figura, como una viga acoplada, una viga de voladizo y el arco de tres articulaciones. Y en la estructura determinada, es una estructura que necesita más elementos de los necesarios para mantenerse estable. La supresión de alguno de estos elementos no conduce al colapso, pero modifica los esfuerzos de cada uno de los elementos que constituyen la estructura. Estas estructuras reciben el nombre de hiperestáticas. Como vemos en la figura, uno de ellos son el pórtico empotrado y el pórtico múltiple empotrado. Siguiente. Bueno, acá en el sistema estructurales de nudos. Los sistemas estructurales de nudos articulados, los más utilizados son los de retícula triangular, como se ve en la figura, que se establecen a partir de un triángulo. En la figura que vemos se indican, ¿no?, las diferentes estructuras triangulares que se utilizan como jacenas. Bueno, ¿qué es una jacena? Pues es una vía utilizada en construcción para salvar la distancia entre dos apoyos. En estructura de cubierta, en todos los casos indicados son estructuras isoestáticas que no necesitan dimensionamiento previo. Siguiente. Por otra parte, como decíamos, la capacidad portante del suelo de cimentación a la corta que estemos considerando tendrá una gran influencia a la hora de determinar el sistema estructural. Si se prevén asentamientos diferenciables, el utilizar la estructura hiperestática puede incrementar los esfuerzos en las barras y llegar al colapso de la estructura. Como vemos en la figura, se muestra una estructura hiperestática con asentamientos diferenciales en su apoyo. Siguiente. La diferencia de asentamientos en los apoyados produce tensión adicionales en las barras de una estructura hiperestática si lo que tenemos es un arco de tres articulaciones isoestáticas. Los diferentes asentamientos en los dos apoyados no incrementa esto las tensiones de ninguna de las barras. Como vemos en la figura, ¿no? Siguiente. Bueno, como conclusión, la pregunta que nos debemos hacer es ¿qué sistema estructural debemos elegir? Es decir, si debemos elegir un sistema estructural isoestático, un sistema hiperestático o un sistema en celosía, en el cual admitimos a prioridad que todas las barras trabajan a tracción o a compresión. Aquí entran en el juego de las características del suelo de cimentación, es decir, su capacidad portante. Los materiales estructurales. El material de que están hechos las piezas que constituyen la estructura, es decir, los soportes y la barra de la misma. La estructura debe ser capaz de soportar los esfuerzos que con motivo de las cargas exteriores e interiores tiene la estructura. La materia estructural es más usado en edificación industrial son
los materiales petréleos, el hormigón armado realizado in situ en comprado, el hormigón armado prefabricado realizado en taller, el hormigón pretensado o postezado realizado en taller, los materiales metálicos y aluminio y la madera naturales o en las láminas con pegamento. Los materiales petréleos son aquellos que provienen de la roca, de una piedra o de un puñasco. Habitualmente se encuentra en forma de bloque, loseta, ladrillo o fragmentos de distinto tamaño. Los materiales utilizados para realizar el sistema estructurales de poca importancia son el ladrillo y los bloques de hormigón. Por lo tanto, son muy resistentes a la oxidación y a la corrosión. Punto de fusión alto, poco resistente a la tracción, económicamente asequible. La fábrica de ladrillo tiene buena característica de resistencia a la compresión, aunque esta resistente depende al final del mortero con que está hecha la fábrica. Se considera como elemento de cerramiento para separar el ambiente. Es decir, depende de cómo se rellenan los espacios que quedan entre los bloques o los ladrillos. Como también igual ocurre con la fábrica de bloques del hormigón. La única ventaja frente al ladrillo es su menor coste tanto de adquisición como de montaje de la fábrica. El hormigón armado dado como el hormigón suele tener alrededor de 10 veces menos de la resistencia a la tracción que a la compresión. Es necesario armarlo con barra de acero para atenuar esta diferencia de resistencia a tracción y compresión. Si realizamos esta operación, se debe reducir los tiempos de fraguado. En ambos casos, como el transcurso del tiempo, el hormigón aumenta su resistencia. La gran ventaja del hormigón armado prefabricado sobre el hormigón armado in situ es la disminución de plazo de ejecución de las obras, así como el coste. El hormigón prensado o postezado. Para compensar la poca resistencia a la tracción del hormigón, en lugar de barra de acero como hacíamos en el hormigón armado, lo que se hace es introducir unos cables de acero en la zona para que van a estar sometidos a tracción, que se tensa al construir la pieza o se tensa cuando la pieza está fraguada con cable que se ancla a los extremos. Uno de los problemas que pueden tener estas estructuras pre o post-tensadas es la relajación de las propiedades resistentes de los cables, que puede obligar a retesar la estructura condensada o incluso puede afectar la corrosión, como sucede en caso de los postes de la línea eléctrica. Los materiales metálicos o acero. La característica principal es su gran resistencia a los esfuerzos de tracción y de compresión. Por lo tanto, los esfuerzos de reflexión son las secciones que se necesitan, son pequeñas comparadas con la equivalente en resistencia de hormigón armado o pretensado. Se puede prefabricar las piezas en taller. Es apto para cualquier sistema estructural. Es adecuado para grandes luces, como también permite plazos de construcción cortos. Presenta también el conveniente de su resistencia al fuego, circunstancia que puede ser muy importante en plantas industriales. Los materiales metálicos de aluminio. Se utiliza para la cobertura de grandes luces mucho mayores que en caso del acero, pues por su menor peso propio. Es poco frecuente su utilización en construcción industrial. La madera es las estructuras de madera que se utilizan
en construcción deportiva y prácticamente nada en construcción industrial. Los criterios para la elección del material estructural. Antes de hablar de estos puntos, nosotros tenemos que saber un poquito más sobre las diferentes estructuras que hay de hormigón. En este caso tenemos las estructuras de hormigón armado in situ, que por su naturaleza tiene una rigidez en los nudos y por eso son unas estructuras hiperestáticas, lo cual quiere decir que son muy sensibles a los asentamientos diferenciales de la cimentación. Este fenómeno nos presenta lo que son mayormente las grietas que suelen aparecer en las estructuras de construcción. Después tenemos las estructuras de hormigón armado, prefabricado. A estas se las puede dotar de movimiento en sus nudos para que puedan ser de mayor isostaticidad. También tenemos las estructuras de hormigón prensado o el post-tensado, que son generalmente isostáticas y después también tenemos las estructuras mixtas de acero y hormigón, que estas se pueden hacer con conectores, que son más aptas para aquellas construcciones industriales que tengan grandes luces. Y las estructuras metálicas que son aptas para cualquier situación de cargas y luces. Bueno, ahora comenzando con los criterios, los puntos. Si en este caso se presenta un plazo corto para lo que es la construcción del lugar, nosotros vamos a tener que optar por una estructura ya sea metálica o de hormigón prefabricado, debido a que estos dos son de un tiempo más corto, que se puede hacer en un tiempo más corto para su elaboración. Después, si tenemos estructuras que presentan luces mayores a 15 a 20 metros, las más recomendables son las metálicas y los hormigones postensados, debido a que estos tienen mayor fuerza o son más duros. Y si tenemos luces menores a 15 metros, se puede utilizar los hormigones in situ o los prefabricados. Ahora, si el lugar puede presentar riesgo de incendio o de carga de fuego muy alta, lo ideal sería trabajar con hormigones armados. Después, si en el lugar se presentan lo que son vibraciones, ya sea por fuerzas dinámicas o cualquier otro, igual es recomendable utilizar hormigón armado in situ o los prefabricados y preestáticos. La siguiente, por favor. En esta lámina podemos apreciar los hormigones prefabricados, el hormigón pretensado, las estructuras metálicas y el hormigón armado. La siguiente, por favor. Otras cuestiones, otros puntos que tenemos que tomar en cuenta en el sistema estructurales está lo que es la flexibilidad en el diseño de edificios, que en esta se puede dar por dos causas. Si en caso hay ampliación del edificio porque va a haber una ampliación de producción o se necesitan cualquier otro que sea auxiliares, se va a necesitar que se hagan más espacios para nuevos equipos o nuevos sistemas. Otro sería para una ocasión en la cual se tenga que cambiar totalmente el proceso o ya sea parcial, o también en la que tenga que cambiar el producto a fabricar. Después están las juntas de dilatación. Esta junta es una separación entre dos partes de una estructura, por lo que ambos elementos se pueden mover, ya sean dilatar o contraer. Sabemos que los materiales de construcción tienen un coeficiente de dilatación, entonces si estos se someten a mayores temperaturas, se van a dilatar, y si están a menor temperatura, estos se van a contraer.
Estas se ejecutan lo que es más en construcción de edificios, ya sea en los suelos, paredes, fachadas, cubiertas, en los techos, etc. Estas juntas no previenen lo que son las fisuras, las grietas, o ya sean desprendimientos en el hormigón, en la cerámica o en cualquier material de construcción. Tenemos dos tipos de juntas de dilatación. Tenemos las juntas abiertas y también las juntas selladas. En las juntas abiertas son ideales para un nivel constructivo, pero la desventaja de es que progresivamente puede ser llenado con suciedad con el tiempo, y esto no va a dejar que ejerza su función al 100%. En cambio, las juntas selladas, estas son selladas con masillas elásticas. Estas nos evitan las entradas de agua, humedad, suciedad o cualquier otro elemento, y desarrollan su función al 100% y son de grande durabilidad. Las distancias máximas de separación entre las juntas de dilatación en las fábricas de ladrillos o de los bloques de hormigón no tiene que ser menos a 12 metros. En las estructuras de hormigón armado no puede ser menos a 25 metros, y en las estructuras metálicas no pueden ser menos de 40 metros. Lo ideal de las juntas de dilatación es que tengan un ancho máximo de 3 centímetros hasta un mínimo de 1.5 centímetros. Como podemos ver en la imagen, tenemos dos estructuras de construcción en la cual hay el pequeño espacio donde se pone el relleno. La siguiente, por favor. Los esfuerzos de compresión en piezas esbeltas. Ese es otro punto a considerar. Se puede dar un fenómeno de pandeo en piezas metálicas de pequeña sección sometidas a compresión, que estas pueden ocurrir en soportes verticales sometidos a compresión, y la solución de esta sería romper la longitud del pandeo, arriestrondando las piezas que pueden estar comprometidas. En este punto, lo que se puede presentar es que haya una presión que llegue a deformar que pueda llegar a hacer una deformación, como se pueden ver en las imágenes, lo cual va a ser malo para la estructura. El pandeo es un fenómeno de una inestabilidad elástica que se da en los elementos que puedan ser comprimidos o que lleguen a tener mucho más peso de lo que podría soportar. La siguiente, por favor. Los arriestramientos. Este es un elemento estructural que sirve para arriostrar, es decir, para que tenga una mayor rigidez o estabilizar la estructura, impidiendo o limitando parcialmente los desplazamientos o las deformaciones de estos. Estos tienen como ventaja que esto nos permite reducir los desplazamientos de la misma vez, que nos permite, en sí nos ayuda a que no haya un mayor desplazamiento en la estructura, que no llegue a deformarse. También, al igual que nos permite ahorrar lo que es material. Una estructura arriostrada hace que los pilares dejen de trabajar como mensulas, ya que al existir estos elementos hacen que estos trabajen a tracción y compresión, transmitiendo de esta manera los esfuerzos a la cimentación.
en vez de por flexión como hacen los pilares. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Por favor, ¿pueden poner nuevamente la presentación en forma de conjunto de presentación? Así, está bien. Si le podemos dar un poquito más de tamaño, un 70% quizá, eso ahí un poquito más. Perfecto, perfecto, gracias. Bien, fíjense, sus compañeros ahí están exponiendo, están participándonos el tema del capítulo 7 del libro de Morales, ¿no? Para nosotros esto quizás nos parezca muy lejano porque no son temas bien de ingenieros de alimentos, ¿ok? Y el propósito de todo esto, como les había citado la clase pasada, no es también que nosotros los profundicemos, pero al menos como somos ingenieros, tenemos que adquirir el concepto o la noción mínima para ubicarnos en el tema, ¿ok? Este es un tema que ni a mí me compete. Yo soy igual que ustedes, ingeniero de alimentos, ¿ok? Pero obviamente nosotros tenemos que estar afinados con el vocabulario y los conceptos básicos y mínimos. Eso es lo que yo nada más quiero participarles a ustedes. Quizás alguno de ustedes ha dicho, pucha, pero yo difícil que construya una planta me convierta en ingeniero de proyecto. Tal vez no va a ser nunca ingeniero de proyecto, pero tal vez va a participar con otros y otros le van a consultar lo que usted sabe cuando estén haciendo un proyecto. Así fue lo que me pasó a mí. Yo, por ejemplo, cuando salí de estudiar ingeniería de alimentos, yo nunca pensé que iba a caer a la ingeniería de proyectos. Y durante 4 años le tiré en ingeniería de proyectos, construyendo 2 plantas enormes. Y yo no era el civil, ¿se dan cuenta? Yo era el de los procesos. Pero fui aprendiendo algunas cosas y como el ingeniero tiene un mismo lenguaje, por eso es que tenemos que conocer. Entonces, tómenlo con paciencia y solamente en temas de conceptos básicos y conceptos de sentido común. ¿Ok? Vaya bajando, a ver, yo solamente en calidad de caduco, digamos. Arribita, por favor. ¿Quién está dirigiendo Diva, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, suba un poquito, por favor. Nada más por mi caduquera, para que sus compañeros, yo creo que han hecho lo mejor que han podido. Miren esa lámina número 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, él está mostrando aquí lo que en realidad existe. Y miren, lo dice. Nosotros tenemos esfuerzos. Los ingenieros civiles todos lo miden con esfuerzo, con trabajo. Esfuerzos interiores, esfuerzos exteriores. En otras palabras, quiere decir cargas, ¿no es cierto? Cargas por medio ambiente o cargas por peso que tiene que soportar un piso, por ejemplo. Entonces, frente a los esfuerzos o cargas que ellos llaman, lo que nosotros tenemos que hacer es crear una estructura que soporte pues el esfuerzo o la carga, ¿ok? Por ejemplo, ahí dice, miren, nieve. La carga de nieve, imagínense lo que significa. Nieve es hielo al peso de hielo, al peso de agua. O sea, 1 kilo es 1 litro, digamos, de forma generalizada. Por lo tanto, 1000 kilos que queden arriba es 1 tonelada que puede quedar en un techo, por ejemplo. Entonces, cualquier sistema que creemos está relacionado al esfuerzo. Y por eso es que un ingeniero civil trabaja mucho en el cálculo estructural, haciendo que, calculando, o sea, determinando cuánto es el esfuerzo tolerable permitido de lo que va a construir, ¿ok? Y por eso vienen estos sistemas estructurales como los de la lámina 7 más abajo, que hay diferentes opciones, ¿ok?
en función básicamente al nivel de esfuerzo que va a existir en cada una de ellas y también depende de la tecnología. Más abajo, por favor, la lámina. Miren, por ejemplo, esta estructura espacial que aparece en la figura 8. Esta estructura es una estructura plana, ¿ok? A veces uno quiere una estructura plana, pero una estructura plana es costosa. Fíjense por qué, ya lo dice su nombre. Todas estas columnas de acá apoyan en estas vigas y estas vigas apoyan en el arriostre, que son las transversales a las vigas. Entonces, el arriostre es sinónimo de amarre y significa básicamente crear una estructura que va a trabajar con una carga o un momento muy grande hacia abajo, un momento flector hacia abajo. Acuérdense de resistencia de materiales. Ustedes estudiaron resistencia de materiales, ¿no ve? Hola, hola. ¿Estudiaron resistencia de materiales? ¿Como materia, ingeniero? Sí, quizás algún capítulo de alguna materia, quizás no se llamaba la materia resistencia de materiales, pero algo han tenido que estudiar de eso. No lo vemos, ingeniero. Nosotros, yo tengo entendido que la malla curricular de ingeniería industrial lleva resistencia a materiales. ¿Y ustedes no? En ninguna materia, ningún capítulo, nada. Creo que no. Bueno, ¿qué es lo que se hace, no? En eso que les estoy hablando, lo que básicamente uno tiene es reconocer básicamente estos momentos. Y aquí ustedes lo ven un poquito más abajo en la figura 9. Basado en eso, uno hace una determinación de la carga estática o la carga dinámica que va a tener. Por ejemplo, acá, fíjense, su compañera hablaba bien. Por ejemplo, esta es una viga contenida. Miren la de la figura 9, la figura superior izquierda. La figura superior del medio es una viga voladiza. ¿Qué es voladiza? Como su nombre dice, mírenla. Está volando. Entonces, ¿cuánto va a volar? Va a volar o va a estar expuesta sin ninguna carga por una distancia hasta que el momento flector o el gradiente de carga la haga bajar hacia abajo. Por lo tanto, estas vigas voladizas, por ejemplo, tienen limitaciones muy grandes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es crear estructuras estáticas que permitan crear vanos o luces sin tener mucho apoyo. Eso es lo que todo el mundo quiere. Y de ahí vienen estos sistemas estructurales de nudo, que son los que su compañero nos explicaba en la figura 10. Hay varios tipos de nudos articulados que funcionan disminuyendo el momento flector existente entre las columnas y las vigas con los nudos. Eso es lo que uno ve mucho en los galpones, por ejemplo. ¿Ok? Más abajo. Bueno, un poquito más arriba ahí, en la 11, por ejemplo. En la 11. Ahora, la clase pasada estábamos hablando de capacidad portante, ¿se acuerdan? La capacidad portante, como su nombre dice, es lo que el suelo puede soportar. Eso es complicadísimo, porque los suelos significan, señores, que ellos también tienen capacidad para soportar. Entonces, cuando ustedes ven un edificio en construcción, van a ver que cavan. ¿Y por qué cavan? Porque van a cambiar material, le llaman. ¿Y qué es cambiar material? Hacer de la capacidad portante algo mayor en el suelo. Cuanto más material exista, cuanto más débil el suelo, más material portante tienen que meter. Para hacer que básicamente el suelo soporte más. ¿Soporte qué? La carga del edificio, la carga del piso, encima la carga dinámica que yo le voy a poner encima del piso. Imagínense ustedes metiendo máquinas encima del piso. Esas máquinas vibran, se mueven, aunque no parezca. El suelo tiene que soportar esas tensiones mejores.
Eso se hace con estudios reológicos y topográficos. Hay que llamar a un topógrafo y en un laboratorio civil hacen el análisis de todos esos suelos y determinan la capacidad de compresión. Le van a decir a uno 2 toneladas por metro cuadrado, 5 toneladas por metro cuadrado. Así le van a responder. ¿Ok? Más abajo. Ahí ella entró, básicamente, eso ya fue Diva la que expuso, entró a materiales estructurales. Y ahí comenzó a hablar de esto. Los primeros que habló fueron de los llamados pétreos de piedra. ¿Ok? Estos materiales de la laminita 14, ¿a ustedes les parecen extraños o les parecen familiares? ¿Qué otros son familiares? Por lo menos ustedes lo han visto, ¿no? Sí. Diferentes tipos de bloques para ya sea cuarto, paredes y piso y cimiento. Eso. Entonces, fíjense, es lo que nosotros vemos en la calle común. Quizás alguna vez han hecho alguna obra en su casa o ustedes tienen sobrante algún material, digamos, ahí, ¿no? Entonces, los materiales obviamente se adecuan un poco a la cultura de cada lugar, ¿no? Pero esa lámina 14, por ejemplo, es muy rica, es muy general y demuestra básicamente los tipos de materiales que hay. Comienza hablando de los pétreos. Vas abajo a ver, por ejemplo, estamos viendo, se refiere básicamente a los materiales que nosotros usamos en la mampostería. Uno puede usar desde cosas elementales y básicas como piedra hasta ladrillos con hueco o ladrillos con aislamiento. Nosotros tenemos en nuestro ambiente el clásico ladrillo adobito, ¿no? Pero también tenemos ladrillos huecos de 6 huecos, de 8 huecos, ¿ok? Que comienzan a marcar ese material en función a lo que quiero crear. Más abajo. Vean, por ejemplo, está hablando del hormigón armado. Espero que con esa foto de la lámina 19 se entiende lo que es un hormigón armado, ¿no? Entonces, lo arman primero, arman eso que se llaman estribos, ¿ok? Los pelos, que son los que amarran los estribos, y después lo vacían. Pero para vaciar eso usan madera que le llaman encofrado. Entonces, hacer una estructura de hormigón es hacer una estructura pesada, tremendamente pesada, tremendamente cara. Pero también, miren, eso, la verdad que tiene que ser una bomba de muchos kilotones para que la pueda volar. Miren esa figura 19, por ejemplo. Es lleno de fierro. Y los fierros están amarrados con estribos. O sea, esa es una estructura terrible. Esa debe ser, yo intuyo, una estructura, por ejemplo, como viga de puente. ¿Ok? Que un puente, como ustedes habrán estudiado en física, es una de las cosas más impresionantes de la ingeniería civil porque está sometida a un momento oscilatorio terrible durante toda la vida. Yo intuyo que eso es un puente, digamos. ¿Ok? Entonces, ese es el famoso hormigón armado, pero también hay el hormigón ciclópeo, ¿no? Hormigón sin fierro, también duro, digamos, que se usa obviamente en función a la capacidad que uno quiere de trabajo, ¿no? O por tanto. Más abajo. Bueno, en la figura, por ejemplo, 21, en la figura 21, ustedes están viendo cabalmente el armado de un hormigón en columna. Después lo van a vaciar. O sea, miren ustedes lo que hacen. Crean ese canastillo, van subiendo, van subiendo, van subiendo y después ponen acá tablas y lo van vaciando. O sea, van enterrando el fierro en el hormigón. Es impresionante. ¿Ok? Más abajo. Más abajo. Ahí entra materiales metálicos. Por ejemplo, trabajar en materiales metálicos es algo súper interesante. Miren ustedes los dos tubos que está mostrando en el medio de la lámina 25. Bueno, uno es un tubo y el otro es una sección cuadrangular de un
tubo hueco, entre comillas, pero ya no es un tubo, ¿no? Entonces, básicamente esa sección cuadrangular es básicamente lo que se llaman los perfiles metálicos, ¿ok? Y esta perfilería metálica puede ser sólida, como la que ustedes ven en los extremos de la foto, o puede ser hueca o vacía, como la que están viendo ahí, en forma tubular, en forma cuadrangular. Hay perfiles en I, en H. Ahorita, por ejemplo, se está usando mucho en la construcción de muebles metálicos y también en la construcción liviana en Santa Cruz. Ustedes compran en barras de 6 metros, eso en el Alto San Pedro, en la Brasil, es impresionante lo que se usa. ¿Ok? Los materiales de aluminio ya tienen otras propiedades, ¿no? Son materiales más dúctiles, se pueden deformar más, pero son más estéticos. ¿Ok? Más abajo. Entonces el material va a ser usado ya en función a la resistencia y al nivel estético que yo quiera tener. Más abajo. Bueno, madera, por ejemplo, nosotros tenemos mucha madera. Acá más bien ahora ya no se usa de forma tan indiscriminada como la que teníamos antes, ¿no? Y fíjense ahí en la lámina 32 aparecen algunos criterios, algunos que son obvios, léanlo de vuelta, pero muchos son obvios, pero es bueno recordarlo, digamos, lo que quiere decir ahí, ¿ok? En la lámina 32. Más abajo. Bueno, ahí ven diferentes tipos de hormigones para poder hacer obras en función a la velocidad de lo que yo quiero, ¿no? La lámina 34 es bien importante. A ver, agrándemela, por favor. La siguiente. Esa. Lo que está hablando acá básicamente es de juntas de dilatación. ¿Qué es una junta de dilatación? Es el espacio que queda entre un elemento que trabaja y el otro. Por ejemplo, si ustedes miran esa figura que está a la derecha, eso podría ser, por ejemplo, 2 losas. ¿Qué significa? 2 cerámicas en el piso. Y entre las 2 cerámicas en el piso hay un espacio que está marcado por esa línea vertical verde. ¿Ok? Pero también podría ser 2 tubos. ¿Ok? O podría ser el espacio entre 2 ladrillos, o el espacio entre una pared y la otra pared, digamos, o entre 2 bloques de cemento. Entonces, el espacio entre 2 objetos, materiales cualquiera, para que ustedes se ubiquen más fácil, digamos, entre 2 pisos cerámicos, siempre hay un espacio que uno tiene que dejar. Y ese espacio se llama junta de dilatación. ¿Por qué tiene que dejar ese espacio uno? Porque básicamente, como su nombre dice, los materiales trabajan en términos de dilatación o contracción en función al frío y calor. Y ese espacio es el espacio que tienen de holgura para dilatarse cuando así suceda. ¿Ok? Entonces, la junta de dilatación no es nada más que la separación entre las 2 partes de la estructura, que generalmente se rellena con algún material que es un mortero. El mortero sirve para soportar esa deformación. Si yo no dejo ese mortero o ese relleno, el material va a chocar uno con otro. La fuerza ejercida va a ser tan grande y el momento que va a haber va a llevar a una destrucción. Uno de esos se va a destruir o los 2 se van a destruir. Los 2 pueden levantarse en un cierto ángulo, pueden sumirse, pueden torcerse. Depende de dónde viene la fuerza dilatadora. No sé si alguna vez ustedes han visto, es muy común en Santa Cruz, porque el gran problema que tenemos es el calor en Santa Cruz, es que ven los pisos levantados, los pisos quebrados, ¿ok? O uno
pone el pie en las losas y las losas se van moviendo, se van desprendiendo del cemento que había abajo. Eso es provocado porque el momento de dilatación que dejaron era mínimo o no lo dejaron. ¿Ok? Ese momento de dilatación, o perdón, ese espacio de dilatación se mide en milímetros. ¿Ok? O se puede medir en centímetros como máximo, depende del material. Pero, por ejemplo, en el piso, basta con dejar de 5 a 8 milímetros. Hay, dependiendo de la cerámica, si son más grandes, dejan hasta 10 milímetros. Ahí, fíjense, habla de metros, pero eso no es verdad. Hay un error en la presentación. Todo tiene que ser milímetros. ¿Ok? Entonces, eso es importante del aspecto estructural, pero es importante para un ingeniero de alimentos desde el aspecto higiénico y sanitario de los pisos, de las paredes, de las uniones. Para nosotros, dejar esa junta de dilatación significa cochinera, significa suciedad. Miren ustedes el espacio entre los dos azulejos que se ven en los baños o en los pisos. Significa que ya están negros. Eso significa cochinera, acúmulo de suciedad, de polvo, de astillas de vidrio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el ingeniero de alimentos tiene que tener especial cuidado en la forma en la cual aprueba o le construyen las juntas de dilatación para que ellas no sean cóncavas, mejor dicho, convexas, con hueco hacia abajo, sino que sean brotadas para arriba, de manera que se use un material antihongos, que usen algún acrílico antimoho, antihumedad, ¿ok? De tal manera que evite que la junta de dilatación sea una fuente de infectación, ¿ok? Eso es súper importante para nosotros. Eso, ya saben, es la unión piso, pared, piso, piso y a veces hasta pared y pared. Y también en las uniones metálicas, ¿ok? Hay soldaduras y si no son soldaduras sanitarias, yo voy a tener problema en la dilatación de dos metales. Sigamos avanzando, por favor. Más. Ingeniero, ahora tengo que pasa que me equivoqué de diapositiva. Voy a cambiar a la última diapositiva que faltó, por favor. Ah, eso era para ver si sus compañeros estaban durmiendo. Sí. Esta presentación, por favor, me la van a mandar. La del grupo de Kelly la mandaron ya, pero la del grupo anterior no me la mandaron. La del grupo 5. No se vayan a olvidar de mandármela. Estoy hablando del grupo de María Isabel, de Adrián y de Margot. Esa no me llegó. Más abajo. Más. Eso sería todo. Faltaba eso, las dos últimas diapositivas. Miren ustedes, por ejemplo, eso que está diciendo en la primera línea, ¿no? Claro, esto es un criterio, ¿no? Depende de la complejidad de lo que uno está haciendo, pero no deja de ser una referencia buena para uno que está estudiando de forma básica estas cosas, muchachos. Miren, el presupuesto de una planta podría ser así, dice. Los equipos de proceso y servicios auxiliares
se lo come 60% del presupuesto. Las obras civiles y edificaciones 30% y la instalación en los edificios 10%. Eso ustedes podrían verlo con su profesor, por ejemplo, de proyectos. Pero miren, ya este libro le está dando un criterio de proporcionalidad bien interesante. ¿Ok? Y abajo da otro criterio de proporcionalidad basado en las estructuras civiles. Es bien interesante. Listo, muchas gracias, Diva. Puedes sacarlo. Por favor, ¿algún comentario hasta ahí? ¿Algo que quisieran añadir? Buen día, ingeniero. Buen día. ¿Qué tipo de materiales estructurales son los más frecuentes y lo más recomendable usar en la industria alimentaria? Pucha, excelente pregunta. Mire, no le voy a contestar porque justamente en esas tratativas estoy. Lo que yo quiero es que este ingeniero que va a venir, él la verdad no es un ingeniero de alimentos, pero trabaja mucho en obra. Es ahí donde yo quiero entrar. Yo lo que quiero es que él nos muestre cuáles son los materiales que se suelen usar aquí. Este ingeniero tiene un piso maravilloso en una empresa local que curiosamente no es ni siquiera de alimento. ¿Ok? Él tiene un piso epóxico vinílico que no se imaginan lo hermoso que es. Entonces yo lo que quiero es que este ingeniero venga y nos diga, mire, estos son los materiales que hay en Santa Cruz, los más comunes, los que más se usan. Con estos son los que ustedes tienen que considerar en trabajar. Entonces, aguantemos por favor un poquito para que yo no le robe un poco la charla al ingeniero. Ojalá me la acepte y él venga a compartir eso con nosotros. Si no, yo le voy a mostrar algunas fotos y yo voy a darle algún criterio, pero me gustaría que él se los dé. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. A usted. De todas maneras, para que tengan idea, esto que están mostrando sus compañeros ahorita en las fotitos que hemos visto, es lo que se usa en Santa Cruz. Lo que pasa es que ya lo que hace variar un poco es la terminación de la obra. La terminación es el problema donde se gasta mucha más plata en el área de alimentos y en el área de farmacia, porque las terminaciones son más finas. ¿Ok? Entonces no es tanto la obra bruta, la obra civil prácticamente es lo mismo. El problema son las terminaciones, que las terminaciones en alimentos son muy finas. Y cuanto más fino, más caro es. Listo, más comentarios, por favor. Bueno, Carla Patricia, preséntenos lo que trajo para hoy. Romina Vega Pérez, ingeniero. ¿Perdón? Romina, me llamo Romina. Ay, un ratingo. Ya la tenía fichada yo como Carla Patricia, no, entonces. No, Romina Vega. Ya, listo, Romina, dele. Ya. Solamente a usted le asigné el tema, ¿no? Sí, solo a mí me dijo que le hable sobre la ley. Ya, listo. Ingeniero, ¿puede ver mi pantalla? A ver. Sí, sí, ya la vemos. Ok, ya. Les voy a hablar un poco sobre la ley 19.998, que es la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar. Como objetivo tiene esta ley garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo. Lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgo para la salud psicofísica de los trabajadores y proteger a las personas y el medio ambiente en general contra los riesgos que directa o indirectamente afectan a la salud, la seguridad y el equilibrio ecológico. Esta parte hay algunas definiciones generales y comunes.
Romina, eso no se preocupe, ¿ya? Ya. Usted muestre, ¿no? Es una ley enorme. Exacto. Aquí no queremos que Romina nos las presente, como le he dicho. Vaya a lo que a usted le ha llamado más la atención ya marcado, ¿ya? Ok. Entonces, ¿dónde está? Sobre la iluminación, ingeniero. Está en el artículo 72, que dice que todas las áreas que comprenden el local de trabajo deben tener una iluminación adecuada que puede ser natural, artificial o combinada. Luego, la iluminación artificial, la intensidad y calidad de luz artificial debe regirse a normas específicas de iluminación. Aparte, investigué, ingeniero, esta parte de aquí es una norma técnica que dice los niveles de iluminación, los niveles de mínimos de iluminación que deben incidir en el plano del trabajo para cada tipo de área visual o área de trabajo son los siguientes. Aquí dice las clases de tarea visual, perdón. Para una visión ocasional solamente los niveles de iluminación serían 50 lux. Aquí entrarían más o menos las tareas de circulación por pasillos o vías peatonales, como ven aquí. En las tareas rutinarias, fáciles o intermitentes, o con requerimientos visuales simples, sería de 100 lux. Entraría estas tareas de aquí. Y así sucesivamente. Luego, ingeniero, la parte de prevención y protección contra incendios. En el artículo 89 dice, para los efectos del presente capítulo, los siguientes términos tienen la designación que se indica a continuación. 3 tipos de instalación. Una de bajo riesgo, que son las zonas donde se almacenan o se manejan materiales que arden lentamente sin producir humo excesivo, pero no constituyen riesgo de explosiones o emanaciones tóxicas. La de riesgo moderado son las zonas donde se almacenan o se manejan materiales que arden con moderada rapidez y que desprenden gran cantidad de humo, no constituyendo riesgo de explosiones. Luego, en de alto riesgo serían las zonas donde se almacenan o se manejan materiales que pueden arder con extremada rapidez y cuyas emanaciones tóxicas o explosiones constituyen un riesgo espacial. El artículo 92 dice que todos los lugares de trabajo deben contar de acuerdo al tipo de riesgo de incendio en que se presenten, con abastecimiento suficiente de agua a presión, hidratantes y accesorios, rociadores, extintores portátiles y otros. Dichos equipos deben ser diseñados, instalados, mantenidos, inspeccionados o identificados de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas y aprobadas por la autoridad competente. El artículo 93 dice, se prohíbe el uso de extintores basados en tetracloruro de carbono en recintos cerrados donde no exista buena ventilación, ya que dicen que el tetracloruro de carbono causa mareos y otros daños. Luego,
Luego, este capítulo de construcción de los servicios higiénicos dice que las paredes o tabiques de los comportamientos de inodoros podrán ser de menor altura que las paredes del cuarto, pero la parte superior no usará a menos de 1,8 metros y la parte inferior o no más de 20 centímetros del piso. Los urinarios que sean de canal continuo estarán separados por tabicas a distancias no menores a 60 centímetros. Y el espacio mínimo donde se instalará el inodoro será de 1,5 metros. Luego, en el capítulo para el aseo personal, dice que en todo lugar de aseo de un centro de trabajo se debe dotar toallas individuales. En el artículo 363 dice se podrán instalar otros aparatos para sacar las manos si están aprobados por la autoridad competente. Vestuario, todos los establecimientos industriales dispondrán de instalaciones suficientes y apropiadas para guardar la ropa de los trabajadores y situadas en locales separados de los talleres. Deben ser provistos de armarios individuales, con una división longitudinal, dotados de aberturas y otros elementos que faciliten su ventilación, bancos y otros asientos adecuados. Eso sería, ingeniero. Ingeniero, está apagado su micrófono. Les decía, nada más. Sí, ingeniero, solo eso. A ver, lo que usted me está mostrando es la ley o el reglamento a la ley. Voy a traerlo, lo tengo en mi otra sala de reuniones, a ver. Ya. Váyase a ver solamente para chequearla el artículo 90 de la ley. Ya. El artículo 90 dice, todos los lugares de trabajo deben tener los medios mínimos necesarios para prevenir y combatir incendios. Eso es. Ok. Miren ustedes el artículo 92 que ella resaltó, ¿no? Vuélvalo a leer, por favor. Ok. Dice, todos los lugares de trabajo deben contar de acuerdo al tipo de riesgo de incendios que se presenten, con abastecimiento suficiente de agua a presión, hidratantes y accesorios, rociadores, extintores portátiles y otros. Dichos equipos deben ser diseñados, instalados, mantenidos, inspeccionados e identificados de acuerdo a especificaciones técnicas establecidas y aprobadas por la autoridad competente. Mark, lea el 104 al 106. Dice el artículo 104. Toda estructura que por su elevación sobre el nivel del piso sea susceptible a recibir descargas eléctricas debe contar con un sistema de
para rayos. El artículo 105. Los edificios, los tanques y otras estructuras que estén techadas o revestidas de metal pero que descansen sobre bases de material no conductor deben estar adecuadamente conectadas a tierra. El artículo 106. Todos los riesgos de incendios, explosiones o emanaciones tóxicas deben estar claramente señalizados mediante afiches y otros medios que establezcan las precauciones y las prohibiciones exigidas. 108. Se protegerán todas las partes móviles de los motores primarios y las partes peligrosas de las máquinas de trabajo. ¿Se entiende eso? ¿Qué quiere decir? Que si hay una parte móvil que se mueve como un engranaje, una polea, una correa, todo eso tiene que estar protegido para que nadie meta la mano. ¿Ok? Lea el 302 y el 303, por favor. Ok, mira. 302. 302. Ya lo Ropa de leyó, trabajo. ¿No? Sí. Más sáltelo al 303. Ok. Está prohibida terminantemente la introducción, preparación o consumo de alimentos, bebidas y tabacos en los lugares donde existan sustancias irritantes, tóxicas e infecciosas. Sigue el 304. Los trabajadores expuestos a estas sustancias deben extremar precauciones en el aseo personal antes de comer, beber o fumar. Al 353 vaya ahora. Ok. (53) Dice, todo lugar de trabajo estará provisto de los servicios higiénicos cuyo número y características se establecen a continuación. Trabajo por turno de trabajo. Entonces, ahí, de acuerdo al número de trabajadores que ustedes tienen, fíjense, obligatorio por ley, hay que instalar baños con la capacidad que dice ahí. ¿Ok? Usted tiene que tener baños separados de hombres y mujeres, y ahí dice la cantidad que tiene que tener en función al rango de trabajadores por turno. ¿Ok? Ahora vamos a la iluminación otra vez, por favor. Ok. Ingeniero. ¿Sí? Yo sé que puede parecer un poco gracioso, pero escuché el otro día una revista que estaban tocando el tema del género no binario en fábrica y que hablaban de que tendría que tener un baño. Yo sé que puede ser gracioso algo, pero ¿qué opina al respecto? Imagínese para la ley, o sea, tiene que hacer un baño aparte para el binario. Sí, porque no se identifica como ni varón ni dama. Obviamente no está aprobado, ¿no? Pero están pidiendo que se los tome en cuenta. En la Argentina, claro, ¿no? En la Argentina sí. Dice que está aprobado, ¿no? En Argentina. En la Argentina está aprobado y el hijo del presidente ya se declaró binario, eso leí también. Mire, que es una tristeza, pues eso es lo que opino. Desde el punto de vista del industrial, del inversor, tiene que crear ya un baño para un tercer género que se llama binario. Entonces, mire, esto que estamos, ya esto es una dificultad para poder implementar. Ya hay lugares donde no hay inodoro, donde no hay lavamanos, donde no hay ducha suficiente, ni para hombres ni para mujeres. Y encima todavía tiene que ser independiente para ese tercer género. ¿Se da cuenta? O sea, eso es terrible. Es seguir sumándole cosas a la ley, cada vez complicando más. Le estoy hablando de la perspectiva del industrial, ¿no? Del ingeniero, sin entrar en los temas éticos de si existe o no existe ese tercer sexo, ¿no? La verdad,
no sé, pues no, eso es lo que le puedo decir, es terrible. Ingeniero, y cuando es un solo baño, por ejemplo, en una empresa que haya un solo baño tanto para hombres y para mujeres, ¿es de alguna manera positivo? No, no se puede. Esto que su compañera ha marcado es obligatorio por ley. Es que no puede haber hombres, no puede haber baño para los dos sexos, tiene que estar separado. ¿Se da cuenta? Entonces, ahorita, ingeniero, sí, yo conozco, así como usted nos comentó de una empresa que estaba trabajando, estaba haciendo malas sus funciones, yo conozco también de una que es muy grande aquí en Bolivia, que incluso es tan grande el mercado que ahorita está tendiendo a mirar a salirse a la Argentina. Y yo, por ejemplo, yo en alguna ocasión trabajé en una parte de estudio de mercado con esa empresa. Ajá. Y me di cuenta que el baño era para hombres y para mujeres, y yo entraba al mismo baño que entraban los hombres y las mujeres. ¿Cómo? ¿Había baño separado, dice usted? No, el baño lo usábamos todos. Ah, claro. No, por la ley no es permitido. Y la tabla que acaba de mostrar su compañera, en función a la cantidad de trabajadores, dice la capacidad del baño, ¿lo vio? Entonces, cuando usted va a crear su fábrica de alimentos, usted tiene que tener esta ley en la mano. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo hace con la ley, le cae una inspección sorpresa del Ministerio del Trabajo. ¿Y usted qué tiene que hacer? Si somos éticos y responsables, tiene que cumplir, le van a dar un plazo. Si uno no es tan ético, lo tiene que coimear al inspector, le tiene que dar plata para que diga que no vio nada. ¿Se da cuenta? Lo mismo es el tema de la iluminación. Muéstrenme el cuadro de los lux que quiero explicarle. Ok. Eso está parte de ingeniero, no está aquí en la ley. Muéstremelo. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí. Vamos al área de trabajos de alimentos. ¿Cuántos lux tiene que tener la sala? Más abajito. Ahí. Más arribita. Miren, 300 lux, trabajos con requerimientos visuales moderados, como trabajos permanentes, manuales y mecánicos, trabajos comunes de lectura, escritura, elaboración manual o trabajo manual de piezas o partes medianas. Y 750, tareas severas o prolongadas, pero requerimientos visuales a detalles finos. Un trabajo en alimento tiene que caer en esa categoría. Ahora, yo le pedí a su compañera que verifique la ley, pero la ley de higiene y seguridad ocupacional, el reglamento de la ley que es en el que su compañera está, miren, hace referencia, pero aquí ella está a una norma técnica, ¿ok? Y la norma técnica habla de 750. Si ustedes se van al RACIM, al reglamento del sector industrial manufacturero de Bolivia, habla de 500 lux. ¿Ok? Aquí está hablando de 750. Tener una exposición de 750 o 500 lux en el área de alimentos es lo que nosotros necesitamos. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para medir esa cantidad de lux? ¿Ok? Usted tiene que presentarle un informe periódico al ministerio, ¿ya? Pero para hacer eso tiene que hacerlo con un laboratorio acreditado. En cuanto usted no tiene eso, usted puede hacer una aproximación a través de alguna aplicación de su teléfono. Felizmente ahorita usted puede medir mediante su teléfono esta aplicación, que obviamente no tiene la precisión de un equipo calibrado, pero sirve. Agárrese en su teléfono, bájense una aplicación que es buenísima. Se llama
Lux Meter, así. Es gratuita, ¿ok? Y ustedes van a poder medir facilingo la cantidad de luz que existe en el ambiente donde ustedes están. Como una referencia para que vean qué tan buena luz hay. Esta aplicación creo que es construida por Galáctica. Yo la tengo en mi teléfono ahorita, pero no se las puedo mostrar porque no van a poder verla muy chiquitito el detalle, ¿no? Pero la van a conseguir con Galáctica, me parece. Y dentro de Galáctica hay varias aplicaciones. Hay otras que miden el sonido también. Y la que se llama decibels en inglés. Y es impresionante porque la ley de higiene también les permite, les obliga a que ustedes midan los controles de ruido. ¿Ok? Señores, este es un breve paseo el que ha hecho su compañera por la ley. Cada vez que uno diseña plantas, que uno construye algo, tienen que tenerla la ley en la mano. Miren, aquí está la mía. Cuesta 10 pesos si ustedes se la compran cloneada. La mía está con clip, está garabateada, está con señales, como ustedes la ven, con resaltadores. ¿Por qué? Porque no hay que aprendérsela de memoria. Ustedes la tienen que tener a la mano. Otra que tienen que tener a la mano es el racim. Racim se abrevia, se escribe así. También lo venden, también vale 10 pesos. Reglamento ambiental del sector industrial manufacturero. Y ahí tiene la parte de seguridad y de medio ambiente, porque la parte de ruido, vibración, luz, hace parte de la parte medioambiental también. ¿Ok? Entonces, eso tienen que tenerla a mano. ¿Preguntas, comentarios? Bien, por favor, si la tiene la ley en PDF, mándemela también a mi correo para que se las comparte y se las suba para que la tengan todos, ¿ya? Muchas gracias. Gracias. No, gracias a usted. Listo, Romina, ya fue. Gracias. Señores, ¿algún comentario? Bien, les agradezco a todos por haber participado en la clase. Es todo por hoy. Continúen haciendo su trabajo y estén atentos. Les voy a mandar a la página web el horario de reuniones para que podamos hacer el seguimiento individual a sus trabajos. ¿Ok? Muchas gracias y si no hay nada más, nos despedimos entonces. Que tengan un lindo feriado. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.